importa que Cristo sea revelado. Oramos, hermanos, porque el Señor edifique a su pueblo, el Señor salve a su pueblo, el Señor constriña a su pueblo para su gloria. Y oramos que de ninguna manera estos labios falibles, indignos, sean de alguna manera impedimento para su palabra infalible. Es en Cristo Jesús que lo pedimos. Amén. Una vez más, hermanos, es mi intención que podamos todos reconocer el privilegio que tenemos en Cristo de ser conocidos como pueblo de Dios, estar reunidos como pueblo de Dios para la gloria de Dios Padre. Si no ha entendido algo hasta aquí, mis amados hermanos, sepa que el Señor lo tenía a usted en mente cuando hizo la promesa tanto a Adán como a Abraham de un pueblo levantado para su gloria y para su honra. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Espero que lo podamos observar, porque creo que la intención del libro de Éxodo, junto con la revelación de Dios como su poderoso Salvador. Dios se revela como poderoso Salvador y es también la historia de un pueblo para la gloria de Dios. Y nosotros vamos a continuar, mis amados hermanos, nuestra travesía a lo largo del libro de Éxodo. La serie que ya todos deberíamos saber de memoria, atrás para adelante, adelante para atrás. Éxodo, un grandioso libertador. Y nos encontramos todavía en el monte Sinaí. Quiero que sepan, ahí no vamos a quedar hasta que se acabe el libro. ¿Ok? Y aunque esta porción, como ya he mencionado, no es tan épica, sigue siendo muy importante. Seguimos cronológicamente hablando desde los eventos que se dieron en el capítulo 19. No obstante, hermanos, no olviden que todos los eventos aquí registrados son igual de importantes y relevantes para el pueblo de Israel y por extensión, mis amados hermanos, para todo el pueblo de Dios en general. ¿Por qué lo digo, mis amados hermanos? Porque es aquí, en el monte Sinaí, no en el Mar Rojo, no en Egipto, es aquí, en el monte Sinaí, donde el pueblo de Israel comprende su identidad, comprende su vocación, y de igual manera, usted y yo, como el pueblo librado de la opresión del pecado, de la opresión de Satanás, comprendemos cuál es nuestra vocación y cuál es nuestra identidad. Creo que recuerden, nuestro hermano Carlos nos recordó en la escuela dominical que nuestra existencia tiene propósito, cae dentro del propósito de la creación de Dios. Y fuimos creados, usted y yo, mis amados hermanos, para la gloria de Dios Padre, en Cristo Jesús. Que significa, entre otras cosas, disfrutar de Dios para siempre. Porque la gloria de Dios es nuestro beneficio, hermanos. Dios es la fuente de todo bien, no de algunos de los bienes. Sin embargo, hermanos, vemos que Dios se relaciona con su creación en términos pactuales, en términos de pacto. Y como ya hemos dicho, no un pacto entre iguales. Aquí no hay negociación, como se habrán dado cuenta, sino más bien un pacto entre un súbdito, un rey soberano, que es Dios. Nosotros los súbditos, por si acaso alguien tenía dudas, y un rey soberano, que es Dios, que se nos confundimos y pensamos que nosotros somos los reyes del mambo, como dice el refrán. Sin embargo, hermanos, esta relación pactual
conlleva beneficio para el pueblo. Permítame decirlo de esta manera, alguien lo puso así. Los pactos de Dios con los hombres son una declaración de su deseo soberano respecto a los beneficios que concederá a los hombres, la comunión que tendrá con los hombres y las maneras por las cuales éstas serían disfrutadas con los hombres. Todo esto, mis amados hermanos, por amor y en fidelidad a las promesas hechas, tanto Abraham como Abraham. Acompáñenme, por ejemplo, a Génesis capítulo 17, versículo 7. Este Dios hablando con Abraham siglos, literalmente siglos antes de lo que ustedes lo estamos viendo aquí. Y dice el Señor: estableceré mi pacto entre mí, Dios, y ti, Abraham, ¿y quién es más? Tu descendencia después de ti. Y sepa, hermano, que la carta de los Gálatas nos explica que esto no solamente incluía a los hebreos, sino que a usted y a mí, que nos escucha hoy, en sus generaciones, por pacto temporal, por pacto perpetuo, para hacer ¿qué cosa? Tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Los términos de la relación son: Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Esos son, en términos generales, la manera más sencilla o simple de explicar la relación. Y note lo que dice el versículo 8: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Adelante, seguimos adelante, mis hermanos hermanos. Capítulo 19, 20, 21, 22 y 23 y 24. Nos encontramos precisamente en este momento. Lo que vemos a partir del capítulo 19 en el monte Sinaí es el cumplimiento de esta promesa. Aquí es donde, como un pueblo libre, entrarían en pacto con Dios. Y aquí sabrían lo que significa decir: Jehová es mi Dios. Creo que nos lo recordó nuestro hermano Carlos también esta mañana. Muchas personas dicen: ese es mi Dios, yo creo en Dios, y eso es común repetirlo, pero no todo el mundo entiende lo que implica decir: Jehová es mi Dios. Y es lo que vamos a estar viendo aquí. Dos cosas suceden simultáneamente, espero que lo recuerden. La primera es que se establecen los términos de dicha relación con Dios. Eso es lo primero. Y también se establecen los fundamentos de una nueva nación. Viene la revelación del decálogo, mis amados hermanos. Y la aplicación del decálogo en el libro del pacto, donde se evidencia tanto el carácter divino como la santidad que como pueblo estaban llamados a vivir en respuesta a la gracia divina manifestada en su favor. Entonces, hermanos, ¿cuál ha sido nuestra tesis hasta aquí? Desde que comenzamos el libro del pacto hasta hoy, que lo vamos a terminar, es que Dios llama a su pueblo, al que ha librado, al que ha redimido, a una nueva vida en respuesta a la manifestación de la gloria de Dios en su favor. Lo que hemos visto, mis amados hermanos, a partir del capítulo 20, es esa nueva vida, cómo ese pueblo debía vivir. Las regulaciones del código del pacto, todas y cada una de ellas las hemos analizado, las hemos visto, las hemos estudiado, y ahora el código ha llegado a su fin. Y el fin era: obedezcan todas las disposiciones que les di para que les vaya bien, como vimos la semana pasada. Ahora, hermanos, llega el momento en que ese pacto se tiene que ratificar para que entre en vigencia. Si habláramos en términos modernos,
la manera más fácil de explicarlo, considero yo, sería tener en mente cualquier tipo de relación contractual. En un contrato se establecen los términos de la relación contractual, la responsabilidad de cada quien, los beneficios de cada quien, y se concluye con una firma. Si el pacto o el contrato, en este caso, no se firma, no está en vigor. ¿Okay? Igualmente, hermanos, en los tiempos del antiguo cercano oriente, los pactos no se firmaban con pluma, había una ceremonia por la cual esto se ratificaba, principalmente los pactos bíblicos. Y la porción, mis amados hermanos, que hemos leído hoy, nos va a enseñar precisamente la ceremonia de ratificación o validación del dicho pacto. Y de aquí, mis amados hermanos, vamos a desprender todas las lecciones a la luz de la obra de Cristo, primero Dios, para nosotros que somos creyentes del nuevo pacto. Hay tres cosas que quiero que noten en este mensaje, el cual hemos titulado Ratificando el Pacto. Hay tres cosas que vamos a aprender en referencia a nosotros hoy. Primero, la necesidad de un mediador. Es lo primero que observamos. Lo segundo, la necesidad de un sacrificio. Y en tercer lugar, vamos a ver la finalidad del pacto, que es comunión con Dios. Sin más preámbulo, hermanos, permítame que veamos primero la necesidad de un mediador. Capítulo 24 nos muestra o nos repite un concepto que ya habíamos visto: cómo nos acercamos a Dios, cómo pecadores caídos se acercan a Dios. Y esta pregunta es importante, hermanos, porque dentro de nuestra cultura y subculturas pudiéramos mencionar que hay personas que consideran que un mediador no es necesario. Usted hablará con personas que dirán: la religión es para las personas que son pobres, o las personas que son criminales, o las personas que se dedican a hacer maldades. Para ellos es eso de la religión. Como yo soy una buena persona, yo no necesito religión. Yo me basto y me sobro para estar bien. Ningún Dios me puede juzgar a mí porque yo soy buena persona. Muchas personas piensan así, pero cometen un error porque se están comparando con otras personas. A veces nos es fácil decir: bueno, yo no soy violador, así que yo estoy bien. Algunos dirán: bueno, yo no soy pedófilo, así que yo estoy bien. Yo no digo una sola palabra impropia, sale de mi boca, así que yo estoy bien. El problema, hermano, es que el estándar de medida no es nadie que está al lado suyo o afuera de estas cuatro paredes. El estándar de medida de quién está bien y quién no es el Dios 3 veces santo. Dios es distinto a todo lo creado. Dios trasciende todo lo creado. Isaías 40:18 nos dice: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O a qué imagen me compondréis? ¿A qué me compararán? Dice Dios. Isaías 40:25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Dios es trascendente. Él va más allá de nuestras capacidades cognitivas. Él va más allá de nuestra comprensión. Él es santo y también temible. Y hermanos, se le olvidó, los israelitas lo persiguieron en vivo y en directo, ¿cierto? Ante truenos y relámpagos y fuego. Y recordemos, mis amados hermanos, fue bajo ese contexto que escucharon
los 10 mandamientos, que tenían la intención de ratificar a Moisés como mediador y demostrar también la trascendencia de Dios que debía ser rey de la ciudad. Mis amados hermanos, esto es muy importante. Éxodo 20:19 nos recuerda cuál fue la respuesta del pueblo ante semejante escenario. Y dijeron a Moisés, ya que no tenemos versión, hermano. Éxodo 20:19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Como ya mencionamos, hermano, eso no encaja con nuestra imagen que tenemos de un Señor viejito en el cielo, cachetón. Eso no encaja lo que estamos viendo aquí. Se nos recuerda, hermano, que debemos reverenciar a un Dios que es amor, sin duda alguna, pero que es santo al mismo tiempo. Éxodo capítulo 24, versículo 17. Nuestro texto nos va a recordar también, hermano. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como, ¿qué cosa, hermano? Como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Todas las palabras, mis amados hermanos, a partir del capítulo 20-21, todo el contenido del libro del pacto, por esta razón, vienen dadas a través de Moisés. Ahora, mis amados hermanos, Dios es quien da instrucciones a Moisés para la ratificación del pacto, las cuales implicarían que él y Aarón tendrían que bajar del monte, volver a subir al monte y volver a bajar del monte. Eso es lo que estamos viendo en este proceso. Ahora, todas estas bajadas, subidas y volvidas a bajar, si se puede decir así, tienen que llamar nuestra atención. En la primera bajada, se baja para que busque o se le avise que tienen que subir a alguna persona con él. ¿Ok? Versículo 1 y 2. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová. ¿Quiénes? Tú, Aarón, Nadab y Abiú. Vayan esos nombres porque son importantes en esta parte de la historia. ¿Y quiénes más? 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen y suba al pueblo. Se nos hace aquí una interesante distinción, ¿verdad, mis amados hermanos? Es probable que Nadab y Abiú subieran como futuros sacerdotes. Su trabajo iba a ser precisamente el de ser mediadores también entre Dios y el pueblo de manera ceremonial. Esa era la función del sumo sacerdote Aarón, que más adelante vamos a verlo consagrado también. Pero estaban también aquí los 70 ancianos, quienes iban a hacerlo de manera representativa del pueblo. Y probablemente los ancianos son algunos de los del grupo que Jetro, el suegro de Moisés, le recomendó precisamente a Moisés de que dejara hacer el trabajo solo, que pusiera gente a que lo ayudara. Estos 70 son parte de ese grupo. Ahora, hermanos, ellos hablarían desde dónde, hermanos. ¿Lo ven ahí? Desde una distancia. El que estaría cerca sería Moisés. Por ende, hermanos, hemos de recordar aquí que aún en este momento se nos distingue la figura de Moisés del resto del pueblo. Solo él llegaba a la cumbre del monte. Solamente Moisés. Él escuchaba a Dios como quien habla con alguien cara a cara.
Y es un recordatorio de que el pueblo no tenía relación con Dios, sino era a través de Moisés. Ahora, lo que iba a suceder en este descenso iba a marcar también el ascenso, porque la ratificación del pacto iba a cambiar precisamente ese paradigma que vimos en el capítulo 19. Note que vimos en el capítulo 19, el pueblo no podía subir. ¿Recuerdan? Cuando Dios le dijo al pueblo que se prepararan, tenían que llegar hasta los límites y no podía pasar ni un moquito, porque si pasaba un moquito, ¿ok? 19:12 específicamente dice que el pueblo no podía subir. Pero algo pasa en el capítulo 24, por lo que ahora puede subir Aarón, Nadab, Abiú y representantes del pueblo. No representantes de los líderes de la nación de Israel. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, el pueblo representado por los ancianos aquí iba a tener la capacidad de subir al monte, adorar a Dios y ver la gloria de Dios. Ahora, hermanos, estos primeros versos son un recordatorio para usted y para mí de que usted y yo servimos a un Dios que es santo. Adoramos a un Dios que es santo, trascendental, y que nosotros no podemos acercarnos a Él como nos da la regalada gana. Nos acercamos a Él en los términos que Él ha dispuesto. Mis amados hermanos, el pacto o la ratificación del pacto era un evento formal. Ahí no se podía ir en chancleta y chorro, si me entienden lo que les quiero decir. Esto era una ceremonia solemne. Se tenía que ir en la manera que Dios lo dispuso. Era un evento formal. Es más, si usted me permite decirlo, en esta ceremonia de ratificación del pacto vamos a ver todos los elementos de un culto de adoración. Se va a escuchar la convocación de Dios al pueblo, se va a leer la palabra de Dios, se va a hacer sacrificio por la expiación de los pecados, va a haber una cena de comunión, todos los elementos que componen un culto de adoración, por lo cual entendemos la solemnidad del momento. Mis amados hermanos, al mismo tiempo entendemos que nuestras vidas están dedicadas para la gloria de Dios, y nos hacemos muy bien, mis amados hermanos, en recordar que nuestro Dios es santo. Vea la repetición aquí como un recordatorio, porque ¿sabe qué sucede? Nosotros tendemos a olvidar cosas. Por ejemplo, el autor de los Hebreos exhorta a la iglesia y le dice, con respecto a su vocación de perseverar en la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, eso es Hebreo 12, y utiliza ahí mismo en Hebreo 12 todo este evento del monte como una referencia para darnos una lección, porque usted y yo somos partícipes de un pacto que es mejor que el que estamos estudiando aquí, con un mediador mejor de lo que estamos estudiando aquí. Por ejemplo, mire Hebreo capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros, y ahí en ese nosotros nos podemos insertar todos nosotros, redimidos por la sangre de Cristo, hemos recibido, ¿qué cosa, hermanos? Un reino inconmovible. A raíz de eso que se nos pide, tengamos gratitud y mediante ella, ¿qué debemos hacer? Servir a Dios, agradándole como, hermanos, con temor y reverencia. No termina ahí, ¿verdad? El versículo 29 nos trae recuerdo de por qué se nos hace esta advertencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque es importante, el fuego consumidor quiere decir fuego que destruye, fuego que deshace, fuego que carcome. Porque es importante recordar, hermano, me estoy tomando tanto tiempo aquí. Le dije que se acordara de Nadab, ¿verdad?
Nadab, Abiú subieron al monte, como dice el versículo 9 de nuestro texto. Estuvieron allí, tuvieron la visión de la gloria de Dios, pero se lo olvidó. Y ya sabemos cómo termina. La próxima vez que se menciona a Nadab, Abiú en la Biblia, es la última que oímos de Nadab y Abiú, porque olvidaron que estaban adorando a un Dios santo. Y a nosotros nos pasa eso a veces. Se nos olvida que estamos delante de un Dios santo. Creemos que ese es nuestro abuelito, que le hacemos maldad y le damos la barba. Y él dice, mi abuelito me quiere y me consiente. Estamos delante de un Dios santo. Lo llamamos Padre, pues sigue siendo santo. Nunca debemos olvidarlo. Es lo que se nos quiere recordar. Y no tenemos acceso a Él si no es como un mediador. ¿Qué es lo que nos recuerda aquí el texto también? Porque en su función de mediador, Moisés trajo la palabra de Dios. Note lo que dice la primera parte del versículo 3. Y Moisés vino, Éxodo 24:3, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Las palabras de Jehová y las leyes, podemos resumirlo aquí, todo lo que vemos desde Éxodo capítulo 20, desde el versículo 22 hasta aquí, donde nos hemos encontrado. Todas estas palabras, todas las leyes del código del pacto, todas las instrucciones con respecto a los esclavos, con respecto al trato al prójimo, con respecto a la adoración, todas esas leyes, Moisés se las dio al pueblo. Luego de que escucharon los mandamientos, había que hacer algo. Pero antes de que veamos qué fue lo que había que hacer, quiero que vean la primera parte del versículo 7 también de nuestro capítulo 24. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. La segunda lectura que vemos aquí, mis amados hermanos, tiene la intención de establecer el compromiso. Ya aquí es parte de la ceremonia. Y luego de que se realiza la ceremonia, que vamos a ver en los versículos 4, 5 y 6, se exige o se espera algo de parte del pueblo. ¿Ok? Los versículos 3, los versículos 7 nos dicen que Dios habla por medio de su mediador y que cuando Dios habla, hay que responder. Se espera una respuesta por parte del pueblo. La intención de Dios al revelar a Moisés era de que el pueblo entendiera los términos de su relación con Dios, y ahora el pueblo debía en gracia responder. Nota la segunda parte del versículo 3. Y todo el pueblo respondió a una voz unánime, le dijeron: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Esa fue la respuesta del pueblo en su momento. Note lo que dice también la segunda parte del versículo 7. El cual dijo el pueblo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Mis amados hermanos, cada vez que usted se expone a la palabra de Dios, no me interesa si es en una prédica o un domingo, si es en un podcast, si es en su devocional matutino, hay una necesidad de responder. Y por lo menos la respuesta será de una de dos maneras. De una de dos maneras. La primera, usted puede responder en fe, o la segunda respuesta puede ser en incredulidad. Pero todos respondemos de una manera u otra a la revelación de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, es precisamente por esta razón que la palabra de Dios debe ocupar un lugar central en toda nuestra vida, incluyendo, mis amados hermanos, el culto de adoración. Todo debe girar en torno a la palabra de Dios. En algunos círculos se pone la experiencia por encima de la palabra de Dios. A nosotros no se nos pide no tener emociones,
o no utilizar o expresar nuestra experiencia, pero nuestras experiencias nunca superseden la realidad tangible que es la palabra de Dios. De nuevo, mis amados hermanos, aquí se me está hablando del lugar que debe ocupar la palabra de Dios en nuestras vidas, como miembros también de la comunidad, del pacto. ¿Cómo usted conoce la voluntad de Dios? Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y algunos comenzamos a mirar el cielo esperando que salga una nube escrita con lo que el Señor quiere que tú hagas, o una voz sonora del cielo. Lo que el Señor desea que su pueblo entienda es que su palabra fue revelada a través de las sagradas escrituras. Conocemos su voluntad, mis amados hermanos, mediante su palabra escrita. La palabra fue escrita. El pacto se tuvo que escribir para preservarlo. Miren cómo lo pone la confesión de fe de Londres, capítulo 1, en el párrafo 1, en el tema de las Sagradas Escrituras. Permítanme leérselo, hermano. Por lo tanto, agradó el Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, la cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias. Nuestra norma de fe y práctica, la revelación de la voluntad divina. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿A qué se refiere el salmista aquí, mis amados hermanos? La palabra escrita de Dios. Probablemente se acordarán, segundo de Timoteo 3, lo podemos decir de memoria, versículos 15 al 17, y note las palabras de Pablo a Timoteo: y que desde la niñez, versículo 15, has sabido qué cosa, hermano, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, versículo 16. Parte de la escritura, dice su versión, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No del versículo 17, hermanos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para alguna obra de aquí por allá, para toda buena obra. Sigue diciendo la confesión de fe en el párrafo 6. No, hermanos, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios? Vamos a la palabra. No, que el Espíritu me dijo, vamos a la palabra. Lo que sea que el Espíritu dice, ahí. ¿Amén? La pregunta que sigue entonces, a la luz de lo que enseña el pacto o la ratificación del pacto, es: ¿cuál es el lugar que ocupa la palabra de Dios en su vida? ¿Cuál es su actitud ante la palabra de Dios, mis amados hermanos? ¿Son oidores meramente, o tal como el pueblo de Dios, nuestra disposición es poner por obra la voluntad revelada de Dios? Es la pregunta que hemos de hacernos, mis amados hermanos. Dice el teólogo J.C. Ryle: leamos la Biblia regularmente, diariamente y con oración ferviente, y familiaricémonos con su contenido.
no recibamos nada, ni creamos nada, ni sigamos nada que no sea la Biblia o que pueda demostrarse por medio de la Biblia. Que nuestra regla de fe, nuestra piedra de toque para toda enseñanza sea la palabra escrita de Dios. Cuán importante en realidad, mis amados hermanos, para la comunidad de creyentes. No, hermano, usted que es creyente del nuevo pacto, ciudadano de la comunidad del nuevo pacto, el Señor dijo en el antiguo pacto que su pueblo perece por falta de conocimiento, no de matemática, no de ciencia, no de biología, conocimiento de su palabra. Y lo que pasaba en esos días sigue pasando hoy. No obstante, mis amados hermanos, además, vemos la necesidad de un sacrificio, mis amados hermanos. El pueblo manifestó con su palabra su disposición unánime. Vamos a hacer todo lo que el Señor dice. Vamos a obedecer todos los términos del pacto. Sin embargo, probablemente algunos no estaban conscientes de la seriedad del pacto. Y la realidad es que aun cuando algunos decían tener buena intención, no todos la tenían. Y la realidad es que de los que estaban aquí, no entró casi nadie, digámoslo así, a la tierra prometida. Porque una cosa era lo que decían y otra cosa era lo que decían. De hecho, el preámbulo de nuestro texto nos va a preparar para 40 días y 40 noches donde Moisés estaba recibiendo las instrucciones del tabernáculo, como se iban a consagrar a los levitas, etcétera, etcétera. Y mientras todo esto se estaba dando, allá abajo en la falda del monte se estaba dando otra situación que trajo problemas. Ya es otra de la parte ética, ya vamos a llegar allá pronto. Pero el punto al que voy es, mis amados hermanos, que Dios, sabiendo cómo era su gente, aún así, Él hizo disposición o hizo previsión para el pecado de su pueblo. Note lo que dice el versículo 4, la segunda parte, que fue la segunda acción del mediador aquí. Y levantándose de mañana, Moisés edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Versículo 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron, ¿qué cosa, hermanos? Holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre de la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Ahora, hermanos, luego la relación y el compromiso de obediencia por parte del pueblo, se hizo un altar. Y probablemente según las instrucciones del capítulo 20 de Éxodo. Ahora, usted debe recordar que un altar es un lugar de sacrificio, porque desde la antigüedad, desde los días de Caín y Abel, a Dios solamente, o no solamente, a Dios para adorarlo, hay que adorarlo a través de un sacrificio. Desde por allá hasta acá. ¿Ok? Y hay una razón muy particular por la cual nosotros no lo hacemos hoy, pero la esencia se mantiene. La adoración requiere sacrificio. El altar también representa la presencia de Dios, que era una de las partes del pacto. Y luego, hermanos, el altar iba a tener entonces 12 columnas que jugaban un rol representativo de la segunda parte del pacto, que era el pueblo de Dios. En ese altar se ofrecieron dos tipos de sacrificio, uno de holocausto, de podrá leer con calma, Levítico capítulo 1, donde se consume todo el sacrificio, y el otro sacrificio es un sacrificio por la paz. Levítico capítulo 3 y Levítico capítulo 7. Usted lo podrá observar allí. Y la diferencia es que en el de Levítico capítulo 3, el capítulo o la ofrenda por la paz, esta ofrenda, mis amados hermanos, requería
salpicar de sangre del altar y comer después los restos del sacrificio. Ahora, hermanos, ¿qué se hace aquí? Dos cosas se están representando: perdón de pecado y paz para con Dios. La sangre derramada en este pacto representa al menos comunión entre las partes y todos los participantes. ¿Por qué, hermanos? Todo el pueblo fue rociado con la sangre del pacto. Y ese rocío con la sangre del pacto significaba no solamente unión o relación con Dios en perdón de pecado y en paz, sino que también significaba unión los unos con los otros del pueblo de Dios. En unidad. Fue algo más importante que representaba a mis amados hermanos. ¿Se acuerdan de Génesis 15? Cuando se hacía un pacto, hermanos, la condición final del pacto era de que si no cumplía con las disposiciones del pacto, tenía que sucederle lo que le sucedía al animal del sacrificio. Se hablaba de cortar un pacto, se cortaba una vaca por la mitad, y los participantes del pacto tenían que pasar en medio del animal partido como recordatorio de que lo que sea que le pase por no cumplir el pacto, lo que le pasó a la vaca, me ha de pasar a mí. Y este pacto, hermano, es un recordatorio de la seriedad de la relación con Dios para el pueblo de Israel. Se sacrificó el altar, Dios primero, después se sacrifica a la gente. Dios iba a cumplir su parte y Dios tenía que cumplir la suya, la cual vimos en el capítulo 23 al final. Hoy ya sabemos, hermano, que no todos cumplieron su parte del pacto, ¿cierto? Y efectivamente, de lo que no cumplieron, no entraron. Mis amados hermanos, ¿cuál es la intención de que ellos podamos comprender aquí? Este pacto no fue firmado, sino sellado con sangre, recordando que era un pacto de vida o muerte. Al mismo tiempo, era un pacto de vida o muerte, pero también era un pacto en el cual había perdón de pecado. ¿Por qué les quiero recordar esto, mis amados hermanos? Porque aquí es donde usted y yo podemos observar el beneficio que tenemos en el nuevo pacto. Acompáñenme en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente, ¿quién? Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, Cristo mismo, ya veremos más adelante, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, versículo 12, no de ahí, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis. ¿A quién, hermanos? Al Dios vivo. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué les quiero decir con esto? Si no lo siguió ahí, el pacto mosaico era un pacto temporal, pero ese pacto temporal aplicaba un pacto eterno. Y el pacto eterno, mis amados hermanos, motivo del cual usted debe dar gloria a Dios, es un pacto incondicional.
Piense por un momento en el pacto con Abraham. ¿Quiénes pasaron entre los dos animales en el pacto abrahámico? Solo uno pasó. ¿Saben quién fue? Dios. Dios fue el que se comprometió con Abraham. Abraham no tenía que hacer nada prácticamente. Y Abraham creyó y le fue contado como justicia. ¿Sabe que el nuevo pacto, los beneficios son similares para usted y para mí? Hermano, ¿entre qué animal pasó usted? ¿Quién le roció sangre a usted? Solamente uno pasó. El único inocente pasó. Cristo Jesús se sometió al pago del fallo del pacto por parte del pueblo para que usted y yo por la fe recibiéramos los beneficios. Esto fue en teoría lo que sucedió. Cuando Cristo, nacido de mujer bajo la ley, cumplió la ley por usted y por mí. No solamente la cumplió por usted y por mí, sino que pagó por lo que usted merecía al ser execrada del pacto de obras. Cada uno de nosotros es exento porque nuestra obra no logra nuestra salvación. Él es el mejor mediador, Él es el mejor sumo sacerdote. Note, inclusive, nos dice el segundo de Timoteo que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. A Él se nos anuncia el mediador del pacto eterno. Note lo que dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es? El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Recuerda la instrucción de la Santa Cena, hermano, Mateo 26:28, la palabra del Señor, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Hebreo nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Usted participe en Cristo del nuevo pacto. Ahora, hermanos, solamente quiero cerrar con la finalidad del pacto. Es muy importante observar. ¿Cuál era la finalidad del pacto, mis amados hermanos? Comunión con Dios. ¿Quiere que le diga, hermano, cuál es el propósito de la vida, si me permite decirlo? El propósito de la vida no es ser millonario. El propósito de la vida no es tener todos los títulos universitarios posibles. El propósito de la vida no es ser campeón de matemáticas o de biología o de ciencia. El propósito de la vida no es ser el mejor empresario del mundo. El propósito de la vida ni siquiera es decir que estoy casado y tengo hijos. El propósito de la vida es comunión con Dios. Después de eso viene todo lo demás. Pero no olvidemos, porque a veces invertimos el orden y decimos a Dios que nos ayude a alcanzar lo que nosotros decimos que son las bendiciones que llegan, en vez de pedirle que nos acerque más a Él, porque lo necesitamos a Él más que todo lo demás. ¿Cómo lo puedo probar, hermanos? Versículo 9. Luego de la ceremonia, sangre, todo el mundo está manchado y embarrado. Entonces sube lo que mencionamos en el versículo 1 y 2. Versículo 9. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos a Israel. Y no de lo que dice de Israel, perdón, no de lo que dice el versículo 10. ¿Qué hicieron cuando subieron al monte, hermanos? Haga una pausa ahí. Primero reconozca que no se podía llegar ahí. ¿Right? Ahora, en virtud de la sangre del pacto, se podía llegar. Y cuando llegaron, vieron la gloria de Dios. Ahora, mis amados hermanos, algunos se quedan en cómo se veía Dios allí. Y usted se puede quedar ahí viendo cómo se veía Dios ahí. Pero ese no es el punto de esta lección.
Algunos piensan que el libro de Ezequiel nos explica la visión. Algunos piensan que se está viendo solamente los pies porque están inclinados delante de Dios, que también puede ser posible, ellos estaban ahí inclinados. Pero el punto a reconocer, mis amados hermanos, es que ellos estaban allí viendo la gloria de Dios. Y probablemente, mis amados hermanos, la gloria del Señor fue encarnado. Quien precisamente encarnado nos muestra a Dios. Por ejemplo, Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y nos dice la Escritura que ellos vieron a Dios. Ahora, ¿sabe qué es lo más llamativo aquí? Ni siquiera el hecho que han visto a Dios. Lo más llamativo es lo que nos dice el versículo de que vieron a Dios y, versículo 11, no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Más bien, vieron la mano de Dios. ¿Y qué hicieron? Comieron y bebieron. ¿Saben por qué eso es llamativo, mis amados hermanos? Dice la Escritura en otro lado que nadie ha visto la gloria de Dios y vive. Pero ellos vieron la gloria de Dios y vivieron. ¿Por qué? Por la sangre del Padre. Mira lo que dice Apocalipsis 19, versículos 7 y 9. ¿Por qué se los digo, hermano? Porque ellos subieron al monte, vieron a Dios y vivieron. Tuvieron comunión con Dios y vivieron. De hecho, eso es lo que nosotros celebramos la semana pasada y lo que celebramos todos los días del Señor, que tenemos Santa Cena, que tenemos comunión con Dios, en paz para con Dios, en virtud de la sangre del pacto. Apocalipsis capítulo 19, 7 nos prepara para la cena que estamos esperando todos. Deberíamos estar esperando todos. Solamente aquellos que sus ropas han sido lavadas por la sangre del Cordero están invitados a esta cena. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 dice: entristezcámonos y aburrámonos. ¿Eso es lo que dice su versión? No, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado ¿quiénes? Y la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado, versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino en las acciones justas de quienes, los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Mis amados hermanos, usted está invitado a la cena. La pregunta que tenemos que hacernos hoy: usted está lavado por la sangre del Cordero, la sangre del pacto eterno, o usted todavía está tratando de llegar a la boda colado por sus propios méritos y sus propios defectos. Solamente aquellos que han disfrutado del regalo de Dios, de su Hijo, son partícipes de la cena del Cordero. Quiero que vean que esto nos recuerda, mis amados hermanos, nuestra historia de salvación. Todos nosotros estábamos separados de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado. Pero en Cristo Jesús hemos sido acercados a Dios. No solamente hemos sido acercados a Dios, sino que tenemos comunión con Él. Eso no lo recordó nuestro hermano Carlos esta mañana, hermano, el privilegio que usted tiene de ser amado de Dios en Cristo. Piense en eso por un momento. Piense dónde usted estaba, de dónde el Señor lo sacó y dónde está usted ahora, por la gracia de Dios, en el sacrificio hecho por Cristo. El nuevo pacto, o el pacto ratificado aquí, nos apunta a nuestra historia de salvación y a la realidad que es tangible a través del nuevo pacto.
No, pacto no solamente recibimos la gracia de Dios de salvación, sino que recibimos el corazón nuevo, un corazón que ahora quiere obrar para la gloria de Dios, que quiere amar a su prójimo para la gloria de Dios, que quiere perdonar a su prójimo para la gloria de Dios, así como Dios lo perdonó, Él quiere perdonar a otros. No es su fuerza, no es su esfuerzo, sino porque el nuevo pacto se lo prometió que el corazón nuevo a cada uno de nosotros. Quiero cerrar con esto, hermano, ya no voy a callar. No de lo que sucede aquí, porque es interesante. Hay comunión con Dios, pero hay cosas que ver también. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte. Probablemente Moisés tuvo que haber subido a ese monte. Solo yo sé cuántas veces el Señor tenía que estar en condición. Y espera allá. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarle. De nuevo, ¿cuál es el principio aquí? Estoy ratificando el pacto. Y cada parte tenía que tener una copia. En este caso, Dios mismo estaba escribiendo con su dedo en piedra para que no se dañara ni se pudiera en ningún caso los acuerdos del pacto, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ahora, recuerden algo, hermano. El hecho de que sean 2 tablas no quiere decir que en la primera tabla nada más cabían los primeros 5 mandamientos y en la segunda tabla cabían los otros mandamientos. Las 2 tablas eran las fotocopias de la época, hermano. Entonces no había que hacer la copia de Dios y la copia del pueblo. Y cada quien, bueno, el pueblo tenía que guardar la copia. El pueblo tenía que guardar la copia, que era testimonio del pacto en el que habían entrado. Versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. No, hermano, que él se estaba formando a la siguiente generación. ¿Ok? Todos sabemos más adelante, Moisés no lo sabía todavía, pero todos sabemos que más adelante él no iba a entrar y que no iba a cumplir la labor, iba a ser el que estaba aquí sentado. Y cuidado, el que estaba aquí sentado con Moisés jamás pensó que él iba a ser el que iba a cumplir la misión. Un recordatorio para usted y para mí que estamos aquí hoy, que estamos en el templo o en el cuerpo de Cristo y todos estamos llamados a servir. Pero para ser líder hay que estar dispuestos a servir primero. ¿Ok? A veces nos queremos saltar el orden de los pastores. Josué no fue Josué de la noche a la mañana. Josué fue Josué después de estar debajo del tutoreo o mentoreo de José, digámoslo así. Y la iglesia debe estar invirtiendo en esa misma línea en la siguiente generación. Porque ¿sabe qué? El pastor se puede morir mañana. ¿Sabe qué? El diácono se puede morir mañana. ¿Sabe qué? Usted puede que no esté aquí mañana. ¿Quién sigue? Lo que viene subiendo. Nathaniel, David, Naomi, Adrián, Pide, Ángel. Los más pequeños siguen detrás. Cada quien preparando la generación. Sí, es lo que veo aquí por allá. Pero note lo que dice el verso 14. Y dijo a los ancianos, Moisés, espérennos aquí hasta que volvamos a nosotros. He aquí Aarón y Hur están con ustedes. El que tiene asuntos, acuda con ellos. Moisés dice, voy arriba, vengo más tarde. Mientras tanto, ustedes están a cargo. Hur y Aarón. Y los ancianos. ¿Ok? No te preocupes, Moisés, no te nos encargamos, usted vaya con la gloria del Señor y el Shekinah de la gracia de Dios, probablemente le dijeron en su momento. Entonces Moisés subió al monte. No te hermano. La nube cubrió el monte. Y ahí comienzan a correr. Versículo 16. La gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahora era 40 días y 40 noches. Eso es importante. Porque da una lección más allá de que la gente se desesperó en 40 días y 40 noches.
Pero esos 40 días y 40 noches, hermanos, son tiempos de prueba. Así es como Dios prueba a su gente. Ese periodo era para saber si la confianza del Señor le da bien. ¿Sabe quién tuvo una prueba similar en el desierto también y la venció? Señor Jesucristo, el verdadero pueblo de Israel, el que sí cumplió el pacto. Estaba en el desierto 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre y llegó el diablo de una vez, ¿tiene hambre por ir? Y hermano, el Señor fue vencedor. El pueblo de Israel solo Dios sabe 4 días esperaban y ya decían, a los dioses, vamos a tener un sábado acá abajo. Y olvidaron rápidamente que habían dicho todo lo que Dios ha dicho. Amén. Recordemos, hermano, que nuestra representa es el Señor. Y queremos pedir al Señor que nos recuerde para nuestra vocación y aferrarnos a la promesa que es en Cristo, que somos vencedores. ¿No hay algo más? Aquí nosotros podemos tener la misma esperanza que Moisés, ¿cierto? El pueblo comenzó sin poder subir al monte. Después, el pueblo llegó a la mitad del monte. Pero quiero recordar, hermano, la promesa en Cristo que todos vamos a llevar a verlo en Él. Veremos la gloria de Dios completa en Cristo Jesús. Ese es su anhelo. Recuerden que más adelante Moisés dice, Señor, muéstrame tu gloria. Esa oración, muéstrame. Queremos ver al Señor, nuestra esperanza, nuestra existencia es yo quiero que Él me eterna con Él, cara a cara. Es el propósito de la vida, hermano. Si su motivación es cualquier otra cosa, permítanme recordarme olvidarlo. ¿Cuál es la razón de su existencia, hermano? Hemos sido creados para la gloria de Dios, beneficiarnos con Él así. Eso es lo que dice el Salmo, ¿verdad? Delicias a tu diestra de vez en cuando, eternamente y para siempre. Esa es la virtud de la comunión con Dios. Esa es la promesa que usted tiene en el nuevo pacto. Y hermano, ruego que el Señor nos permita hacer oídos sordos a la promesa del mundo. Porque a menudo nosotros desperdiciamos todo. Y como dice el autor de Hebreos, vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Lo que usted tiene en Cristo, mi amado hermano, hermana, es incomparable. No hay mujer, no hay trabajo, no hay hombre, no hay hijo, no hay hija, no hay trabajo, casa, carro, mujer, lo que usted quiera, que sea una pizca comparable con la gloria de Dios que usted tiene en Cristo. Roguemos que el Señor nos muestre a ver el valor de en Cristo. Y si se olvida, recuerde que para Dios fue valioso porque costó la vida de un pueblo. Todo para que usted tenga comunión. Esa es la enseñanza de la ratificación. Señor, le bendiga a Dios. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hacernos partícipe del pacto. Gracias por hacernos partícipes por la sangre del pacto eterno que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a comprender nuestra vocación, nuestra identidad a la luz del pacto hecho con nosotros. Te rogamos en esta hora, Señor, que nos fortalezcas en el Espíritu, que podamos caminar en obediencia a ti y tu palabra. No porque nuestra obediencia nos garantiza nuestra salvación, sino porque nuestra obediencia es el resultado de nuestra salvación y al mismo tiempo de la promesa de bendición para tus hijos. Ayúdanos a entender que así como el pacto de la sangre nos unió a ti en Cristo, el pacto de la sangre nos une los unos con los otros y nos pertenecemos los unos a los otros en virtud de este pacto. No existimos sin el hermano, no existimos sin la hermana. Somos una nación
bañada en la sangre del Cordero. Ayúdanos a recordar nuestra identidad. Somos el cuerpo de Dios viviente. Somos humanos, somos sus pies. Somos hijos del interior. Somos el templo del Espíritu Santo. Ayúdanos a recordar la virtud del pacto. Gracias por tu misericordia en Cristo. Gracias por tu amor abundante reflejado en Cristo. Porque si algo que sabemos de que no éramos merecedores de nada de esta cosa, pero tú has decidido condescender con personas inmerecedoras, con pecadores corruptos, algunos aborrecedores de ti, y han manifestado tu amor glorioso, haciéndonos uno contigo y cumpliendo con nosotros pecadores. Oh Señor, un grande amor, a nuestra fuerza. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a proclamar ese amor a todo el mundo, a todo el que nos escucha. Y rogamos sobre todas las cosas, Señor, que tú nos guardes hasta el día de la redención, tal como lo hacemos en Cristo Jesús lo pedimos. Y el Padre lo dice, amén.